Durante 25 años, una mujer desapareció sin dejar rastro. Nadie la vio, nadie la escuchó, nadie la buscó. Hasta que un día, un sobre anónimo llegó a las manos de la policía. Lo que encontraron dentro de aquella casa era peor que la muerte. Un secreto tan perturbador que hizo que hasta los oficiales de mayor rango sintieran náuseas. Esta es la aterradora historia de Blanche Magnier, la mujer que fue enterrada en vida. Francia, 1901. En una elegante casa de Poitiers, una familia de la alta sociedad guardaba un secreto oscuro e inhumano. La joven Blanche Magnier, de apenas 25 años, desapareció sin dejar rastro. Sus amigos, sus conocidos, incluso su propio hermano, aseguraban que se había ido sin avisar. Pero la verdad era mucho más siniestra. Décadas después, un simple pedazo de papel reveló el horror que se escondía tras aquellas puertas cerradas. Cuando la policía entró, la escena que encontraron era tan macabra que quedó grabada en la historia de los crímenes más atroces de la humanidad. Blanche Monnier era una joven hermosa y de buen corazón. Soñaba con casarse con el amor de su vida, un abogado de mediana edad. Pero había un problema: su madre, Louise Magnier, no lo aprobaba. Para ella, ese hombre no era digno de su hija y bajo ninguna circunstancia permitiría la unión. Blanche, enamorada y determinada, se negó a obedecer. Lo que ocurrió después fue digno de una pesadilla. Una mañana, Blanche desapareció. No hubo rastros, no hubo explicaciones. Su madre y su hermano aseguraban que había decidido marcharse, que había abandonado su hogar. Con el tiempo, la gente dejó de preguntar. Era como si nunca hubiera existido. Pero la realidad era escalofriante: Blanche nunca salió de aquella casa. Décadas después, en 1901, un sobre anónimo llegó a la fiscalía. Decía: se está cometiendo un crimen en la casa Monnier. Los oficiales se movilizaron de inmediato. Al llegar, la respetable y anciana Louise Magnier los recibió con una sonrisa. Pero cuando los agentes insistieron en registrar la casa, su expresión cambió. Al abrir una puerta clausurada, fueron recibidos por un hedor insoportable. Dentro de la habitación, apenas iluminada por la luz de una ventana tapiada, encontraron una escena espeluznante: Blanche Magnier, de 50 años, desnuda, cubierta de suciedad y desnutrida hasta los huesos, yacía sobre un colchón podrido. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, parpadearon ante la luz. Sus huesos eran visibles bajo la piel, sus cabellos pegados a su cráneo, su cuerpo rodeado de excrementos, insectos y ratas. Durante 25 años, había sido prisionera de su propia madre. Pero, ¿por qué? ¿Cómo es posible que nadie sospechara nada? La verdad era tan indignante como aterradora. Louise Monnier, una mujer de la aristocracia francesa, había decidido que su hija no podía casarse con aquel hombre y, en un acto de crueldad absoluta, la encerró en una habitación. Durante décadas, la alimentó con sobras y evitó que nadie descubriera su existencia. Su propio hijo, Marcel Magnier, un respetado abogado, era cómplice del horror. Blanche había pasado 25 años en completa oscuridad. Su mundo se redujo a una jaula de 4 paredes. No sabía nada del paso del tiempo, del exterior, de la muerte de su amado. Cuando la rescataron, apenas podía hablar. Sus primeras palabras fueron un murmullo incomprensible. No sabía si soñaba o si al fin había despertado de una pesadilla interminable. Louise Monnier fue arrestada de inmediato, pero su castigo fue casi irónico. Murió días después, sin enfrentar la justicia. Marcel Monnier, su hermano y cómplice, fue condenado, pero más tarde liberado debido a tecnicismos legales. Mientras tanto, Blanche, tras haber sido privada de su humanidad, fue internada en un hospital psiquiátrico. Su mente estaba fracturada. Nunca logró recuperarse por completo y pasó el resto de sus días en la institución, lejos del mundo que le había sido arrebatado. El caso de Blanche Magnier generó indignación a nivel nacional. La gente se preguntaba cómo era posible que durante tantos años nadie hubiera notado su ausencia. Algunos vecinos declararon que, en ocasiones, habían escuchado gritos ahogados provenientes de la casa Monnier, pero nunca se atrevieron a cuestionar a la poderosa familia. Otros aseguraban que la madre de Blanche era tan respetada que nadie se atrevía a desafiar su autoridad. Pero la pregunta más aterradora era esta: ¿cómo pudo una madre hacerle esto a su propia hija? Un amor prohibido. Una madre despiadada.
Un encierro que desafía toda comprensión. El caso de Blanche Monnier sigue siendo uno de los más aterradores en la historia de Francia. ¿Qué habrías hecho si hubieras sospechado lo que ocurría tras esas puertas? ¿Crees que la sociedad de la época falló en proteger a Blanche? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntame, ¿has escuchado de algún otro caso tan macabro como este? Si te gustan las historias de misterio y terror real, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos en la siguiente historia, si es que puedes dormir después de esta.